Lo que estás a punto de escuchar no es un mensaje más. Es una respuesta que tu espíritu lleva años esperando, porque tú no llegaste aquí por curiosidad. Llegaste porque algo dentro de ti gritó en silencio: Dios, háblame, porque ya no entiendo mi propia historia. Has caminado con un peso que nadie conoce. Has vivido capítulos que jamás contaste completos. Has mirado tu pasado como quien mira un cuarto oscuro donde no quiere volver a entrar. Y aún así, ese cuarto sigue dentro de ti. Y ahora presta atención, porque Dios acaba de inclinarse hacia tu alma. Él vio cuando sonreíste para no preocupar a nadie. Él vio cuando dijiste «estoy bien» mientras te rompías por dentro. Él vio cuando te levantaste por obligación, no por fuerza. Y Él vio cuando tu fe tembló y pensaste que estabas solo. Pero hoy Dios te trae algo que cambia la narrativa. Lo que viviste no fue un error, no fue castigo, no fue abandono, fue propósito. Aunque tu dolor aún no lo entienda, siente esto despacio, porque si tu corazón se abre aquí, todo el resto del mensaje entrará como luz en una habitación cerrada por años. No estás escuchando por casualidad. Estás aquí porque Dios decidió iluminar un lugar dentro de ti que tú mismo dejaste apagado. Y cuando Dios enciende algo, nada vuelve a ser igual. Tu alma está a segundos de comprender por qué tu camino no se parece al de nadie más. Hay momentos en los que miras tu historia y te preguntas en silencio: ¿por qué tuve que pasar por eso? ¿Por qué algo que me rompió tan profundamente tuvo que formar parte de mi camino? A veces ni siquiera lo dices en voz alta, pero hubo días en los que despertaste sin motivación, momentos en los que tu alma estaba tan cansada que respirar parecía un esfuerzo que no sabías si podrías sostener. Has vivido esa mezcla extraña entre esperanza y agotamiento, queriendo creer que Dios tenía un plan, pero sin fuerzas para mantenerte firme. Y aunque nadie lo notó, tú sabes que hubo noches en las que levantaste los ojos al cielo como quien lanza un último intento. Dios, si estás ahí, muéstrame algo, solo una señal. Pero escucha esto profundo, porque no llega por casualidad. Si lo que viviste no tuviera sentido, Dios no te habría permitido seguir aquí. Él no deja a nadie respirando por accidente. Nada en tu vida es desperdicio, ni lo que perdiste, ni lo que te quebró, ni las etapas que preferirías arrancar de tu historia. Hay procesos que desde afuera parecen injustos, pero desde el cielo tienen una precisión que tu mente herida todavía no puede comprender. Lo que tú interpretaste como caos, Dios lo usó como construcción. Lo que viste como quiebre, Él lo vio como raíces. Lo que llamaste silencio, Él lo estaba usando como formación. Lo que viviste te empujó a mirar hacia tu interior, a enfrentar heridas que llevaban tiempo gritando en silencio, a soltar personas, hábitos y pensamientos que ya no encajaban con el propósito que Él está formando en ti. No fue vacío, fue limpieza espiritual, fue poda profunda, y aunque dolió, tú y Dios saben cuánto dolió, Él nunca te dejó solo dentro del proceso. No permitió que esa temporada terminara contigo. Permitió que terminara algo en ti que estaba apagando tu futuro. Por eso, aunque ahora no entiendas el sentido completo, descansa en esta verdad. Dios no desperdicia historias rotas, las sana, las levanta, las convierte en testimonios que un día otros necesitarán escuchar. Y si esta palabra está despertando algo en tu interior, te invito a suscribirte como una manera de permanecer cerca de las palabras de Dios. Dios vio cada lágrima que pensaste que nadie notó. Esas lágrimas silenciosas que no cayeron frente a nadie, sino en tu habitación, en el baño, en el coche, en esos lugares donde creías que estabas completamente solo. Lágrimas que no gritaban hacia afuera, pero que por dentro decían: ya no puedo sostener esto. Hubo momentos en los que sonreíste para no preocupar a nadie, donde dijiste:
Estoy bien, porque no querías cargar a otros con tu dolor. Y aún así, mientras tú ocultabas tu quiebre, Dios estaba mirándote con una ternura que no imaginaste. Él vio cuando tu voz tembló tratando de parecer fuerte. Vio cuando te tragaste palabras porque no querías parecer débil. Vio cuando fingiste normalidad, mientras algo en tu interior estaba pidiendo ayuda. Dios no es ajeno a tu dolor. Él estuvo presente cuando tu corazón se partió, cuando tus planes cayeron al suelo, cuando tu fe se deshilachó un poco más cada día. Y aunque tú pensaste, nadie me ve, nadie me entiende, el cielo estaba registrando cada lágrima como si fueran semillas que un día traerán fruto. La Biblia dice que Él recoge tus lágrimas en su odre, como si cada una fuera un tesoro. Eso significa que nada de lo que lloraste se perdió, nada fue ignorado, nada fue desechado. Dios convirtió tu llanto en un lenguaje espiritual, en una oración profunda que salió sin palabras. Tus lágrimas hablaban cuando tu boca ya no podía. Y Dios respondió, aun cuando tú pensaste que estaba en silencio, porque mientras tú llorabas, Él fortalecía tu espíritu sin que lo percibieras. Mientras tú te quebrabas, Él te sostenía desde adentro. Mientras tú pedías explicaciones, Él preparaba respuestas que solo el tiempo podría revelar. Tus lágrimas no fueron señal de debilidad, fueron señal de que necesitabas que Dios interviniera en áreas que llevabas demasiado tiempo intentando sostener solo. Y Él lo hizo. Él estuvo ahí en cada desbordamiento emocional, en cada noche en la que no sabías cómo seguir, en cada día en el que tu alma solo podía decir, ayúdame. Nada se escapó de sus ojos, nada pasó inadvertido. Dios vio cada lágrima y ninguna cayó en vano. Lo que viviste no te retrasó, te preparó, aunque en tu mente pareciera que estabas perdiendo el tiempo, aunque sentiste que otros avanzaban mientras tú te quedabas estancado. Dios estaba trabajando en un nivel que tus ojos no podían ver. Lo que para ti fue pausa, para Él fue formación. Lo que para ti fue retroceso, para Él fue un entrenamiento invisible. Hay momentos en la vida en los que todo parece detenerse. Planes que se caen, oportunidades que no se concretan, relaciones que no prosperan, puertas que se cierran justo cuando más las necesitabas. Desde tu perspectiva humana, eso se siente como un retraso, pero desde la perspectiva del cielo, era Dios ajustando tu interior antes de llevarte a lo que realmente te pertenece. Porque si hubieras recibido lo que querías en el estado emocional en el que estabas, te habría destruido. Tu corazón no habría tenido la madurez para sostenerlo. Tu mente no habría tenido la claridad para administrarlo. Y tu espíritu no habría tenido la fortaleza para discernir lo que venía con eso. Dios no te estaba deteniendo para frustrarte, te estaba deteniendo para protegerte. Él estaba fortaleciendo tus raíces, sanando heridas ocultas, rompiendo patrones de pensamiento que te limitaban y ampliando tu capacidad espiritual para cargar bendiciones que antes hubieran sido demasiado pesadas para ti. Lo que viviste no fue un atraso, fue una preparación detallada, intensa y misericordiosa, porque Dios no solo abre caminos, Él te hace capaz de caminar por ellos sin derrumbarte. Te moldea en secreto para que cuando llegue lo que te prometió, no lo pierdas por falta de estructura emocional. Si miras bien, puedes ver señales de eso. Eres más fuerte que antes, más sensible a la voz de Dios que antes, más consciente de lo que realmente importa, más preparado para reconocer lo que no te conviene, más sabio para no volver a entregar tu corazón donde se quebró la última vez. Nada te retrasó, todo te preparó, todo te encaminó hacia una versión de ti que antes no existía. Y ahora, por fin, tu espíritu puede cargar lo que tu alma aún está descubriendo.
Si este video te está ayudando, escribe en los comentarios: Dios sigue obrando en mí. A veces, una frase así ilumina el camino de alguien que también necesita esta palabra. Hay batallas que no entendiste porque no viste el propósito detrás. A veces te preguntaste por qué ciertas situaciones fueron tan intensas, por qué te tocó enfrentar luchas que parecían más grandes que tus fuerzas, por qué tu alma pasó por temporadas donde todo parecía demasiado oscuro, demasiado pesado, demasiado confuso. Hubo momentos en los que buscaste respuestas desesperadamente. Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? Pero el cielo guardó silencio, y ese silencio te dolió más que la batalla misma. Lo que no sabías era que Dios no te estaba castigando, te estaba protegiendo de un conocimiento que tu corazón aún no podía sostener. Porque si hubieras visto el cuadro completo, si hubieras entendido el propósito desde el inicio, no habrías desarrollado la fortaleza que ahora tienes, no habrías crecido en fe, no habrías aprendido a depender de Dios en vez de tus propias fuerzas. Dios te escondió el propósito para que no huyeras del proceso. Te escondió el final para que no te asustaras por el camino. Te escondió el significado para que aprendieras a confiar incluso cuando no entendías nada. Así es como Él forma guerreros, no mostrándoles la victoria primero, sino enseñándoles a caminar en la oscuridad sabiendo que Él va adelante. Muchas de las batallas que viviste no tenían sentido lógico, pero tenían sentido espiritual. Eran luchas que estaban rompiendo cadenas que tú no sabías que te ataban. Eran batallas que estaban limpiando tu sangre emocional de heridas ancestrales. Eran guerras que estaban construyendo discernimiento, visión y madurez. Dios permitió ciertas batallas porque había un propósito mayor detrás, un propósito que no te habría encontrado en comodidad. Un propósito que necesitaba del fuego para ser revelado. Porque hay aspectos de ti que solo nacen bajo presión. Y hay niveles de fe que solo se activan cuando ya no tienes a quien más acudir. La presión no fue una crueldad, fue una respuesta. Fue un laboratorio espiritual en el que Dios estaba trabajando en áreas que tú ignorabas. Y aunque no lo entiendas todo ahora, un día mirarás atrás y verás que cada golpe, cada lucha, cada noche difícil tenía una razón más grande de la que imaginaste. Dios no te dejó pelear solo, te entrenó, te fortaleció, te preparó para una victoria que ya estaba escrita antes de que la batalla empezara. El enemigo quiso usar tu historia para destruirte, pero Dios la usará para impulsarte. Si miras con honestidad los capítulos más dolorosos de tu vida, verás que no solo fueron duros, fueron estratégicos. Hubo momentos en los que el enemigo pensó que tenía la ventaja, momentos en los que tu alma estaba tan frágil que una pequeña herida más podría haber sido suficiente para derrumbarte. Pero no te derrumbaste. Y eso no fue casualidad. El enemigo atacó justo donde dolía, porque sabía el potencial que había en ti. Atacó tu valor, porque sabía que naciste para levantar a otros. Atacó tu identidad, porque vio un llamado que ni tú imaginabas. Atacó tus relaciones, porque quería aislarte y hacerte creer que nadie te amaba. Atacó tu mente, porque ahí es donde se construyen o se destruyen los propósitos. Pero cada intento de destruirte terminó revelando algo que el enemigo no esperaba: tu capacidad de resistir, tu capacidad de levantarte después de caer, tu capacidad de llorar y aún así seguir, tu capacidad de creer incluso cuando ya no sentías nada. El enemigo quiso usar tu pasado como una cadena, como un peso que te mantuviera inmóvil. Pero Dios está usando ese mismo pasado como una plataforma, una voz, un testimonio que dará vida a quienes un día escuchen lo que sobreviviste. Porque nadie puede hablar de victoria sin haber conocido la guerra, y nadie puede consolar a otros sin haber sido consolado en profundidad.
Aquello que parecía tu final fue el inicio de una versión más fuerte, más consciente y más despierta de ti. Dios no permitió que el enemigo te destruyera porque había un propósito que necesitaba tu historia entera, con las heridas, con las dudas, con los silencios, pero también con las victorias internas que casi nadie vio. Hoy puedes mirar atrás y decir, sobreviví a cosas que me querían ver muerto espiritualmente. Y lo que no te destruyó, te empujó más cerca del destino que Dios escribió para ti. Hoy entiendes que el enemigo no atacó donde eras débil, sino donde había propósito. Y por eso Dios está transformando tu dolor en destino, tu llanto en autoridad espiritual, tu historia en un puente que un día otros cruzarán para encontrar esperanza. Nada se perdió, ni una lágrima, ni una herida, ni un capítulo oscuro. Dios está tomando todo lo que el enemigo quiso usar en tu contra y lo está convirtiendo en la fuerza que te impulsará hacia lo que viene. Las puertas que se cerraron no eran rechazo, eran protección. Durante mucho tiempo pensaste que cada puerta cerrada era un mensaje del cielo diciéndote, no eres suficiente. Pensaste que cuando algo no funcionaba, era porque Dios no te veía, o porque habías fallado en algo que ni siquiera sabías identificar. Pero la verdad es mucho más profunda y mucho más misericordiosa de lo que imaginaste. Dios no permitió que ciertas personas se quedaran, no porque tú no fueras valioso, sino porque ellas no tenían la capacidad de caminar contigo hacia el futuro que Él estaba construyendo. Había conversaciones que nunca escuchaste, intenciones que nunca viste, puertas que tú querías abrir con todas tus fuerzas, pero que en el cielo estaban cerradas con un propósito mayor. Has llorado por puertas que hoy agradeces no haber cruzado. Has lamentado caminos que, si los hubieras seguido, te habrían llevado a un lugar que habría destruido tu corazón. Has querido forzar relaciones que, con el tiempo, se revelaron como trampas emocionales. Y aunque en aquel momento te dolió profundamente, Dios estaba protegiéndote de personas que no tenían espacio para tu crecimiento, de ambientes que habrían apagado tu fe, de oportunidades que habrían alimentado tu ego, pero dañado tu espíritu. Cuando una puerta se cierra, tu mente interpreta rechazo, pero tu espíritu debería interpretar protección. No te estaban diciendo, no eres suficiente. Te estaban diciendo, esto no era para ti. Y cuando Dios dice que algo no es para ti, es porque Él tiene algo que no solo te bendice, sino que te preserva. A veces la protección de Dios duele, porque la protección no siempre se siente como cariño en el momento. A veces se siente como pérdida, como confusión, como abandono. Pero cuando el tiempo pasa y miras atrás, entiendes que ese no fue una de las respuestas más amorosas que Dios te dio. Un no que evitó traiciones, un no que evitó heridas más profundas, un no que evitó que te quedaras en un lugar donde tu alma iba a deteriorarse lentamente. Las puertas cerradas fueron señales de que Dios te estaba moviendo hacia lugares seguros, hacia relaciones saludables, hacia asignaciones donde tu identidad no sería aplastada sino afirmada. Dios no estaba rechazándote, te estaba alineando, y ahora lo entiendes mejor. Lo que perdiste no fue un castigo, fue una desviación divina. Una curva en el camino que evitó que tu corazón chocara con algo que no habría podido soportar. Las puertas que se cerraron no destruyeron tu destino, lo redirigieron, y hoy, gracias a esos cierres dolorosos, estás más cerca del camino correcto que nunca. Tu proceso no fue en vano, te llevó a un nivel de madurez que hoy necesitas. Aunque muchas veces te preguntaste si estabas retrocediendo, si estabas perdiendo tu brillo, si estabas fallando en algo que no lograbas entender, la verdad es que estabas pasando por un proceso de crecimiento que no se ve desde afuera, pero que cambia todo por dentro. Hay heridas que no se curan de un día para otro,
Hay pensamientos que necesitan tiempo para ser transformados. Hay patrones que deben romperse capa por capa, como raíces que se extienden tan profundo que solo Dios puede arrancarlas sin destruirte por completo. Y eso fue lo que Él hizo. Trabajó en tu interior con una delicadeza que tu dolor no logró percibir. Mientras tú pensabas que te estancabas, Dios estaba fortaleciendo tu carácter. Mientras tú creías que estabas perdiendo sensibilidad, Dios estaba afinando tu discernimiento. Mientras tú llorabas por lo que ya no estaba, Dios estaba enseñándote a sostener lo que un día llegará. El crecimiento no siempre se siente como victoria, a veces se siente como muerte, pero es muerte a lo que te limitaba, no a lo que te hacía eterno. Hoy, aunque no lo veas completamente, eres más maduro que antes. Sabes distinguir lo que antes te confundía. Sabes decir no donde antes te perdías. Sabes esperar donde antes te desesperabas. Sabes escuchar la voz de Dios en matices que antes se te escapaban. Lo que viviste te dio algo que no se compra con palabras: claridad espiritual. Hay bendiciones que solo pueden caer sobre personas que han sido procesadas. ¿Sabes por qué? Porque quien no conoce profundidad no sabe manejar altura. Quien no entiende el dolor no sabe cuidar el propósito. Quien no ha sido quebrado no sabe valorar lo que Dios entrega. Tu proceso te preparó para no arruinar lo que viene, para no repetir ciclos, para no entregar tu corazón al primer lugar donde recibas un poco de atención, para no volver a los mismos vacíos que un día te lastimaron. Dios estaba formando en ti un nivel de madurez que hoy es tu escudo, tu brújula, tu protección. Nada en tu proceso fue desperdicio, ni las lágrimas, ni las caídas, ni las noches en silencio. Cada parte de la historia te dio una fortaleza interior que ahora te sostiene, incluso en los días donde sientes que te desmoronas. Dios no permitió tu proceso para destruirte. Lo permitió para darte una identidad que no se derrumba con cualquier viento. Hoy eres más fuerte, más consciente, más despierto. Hoy eres lo que tu pasado intentó impedir, pero lo que Dios siempre quiso que fueras. Dios usó tu pasado para prepararte para gente que aún vas a ayudar. Hay heridas que Dios no sanó solo para ti, sino para que un día pudieras mirar a alguien a los ojos y decirle con autoridad: yo sé lo que se siente y sé que Dios puede levantarte. Porque hay consuelo que solo puede ofrecer quien ha caminado por el mismo valle, quien ha sentido el mismo frío, quien ha enfrentado las mismas sombras. Tu historia no es un archivo perdido, es un ministerio que se está formando en secreto. Todo lo que viviste, incluso lo que te dio vergüenza contar, está siendo transformado por Dios en herramientas espirituales, en palabras que tendrán peso, en sensibilidad que otros necesitan, en discernimiento que no se aprende en libros, solo en el dolor. Hay personas que están atravesando ahora mismo lo que tú creíste que nunca superarías. Personas que están llorando como tú lloraste, que están confundidas como tú estuviste, que están en silencio buscando una señal como tú buscaste. Y Dios está levantando tu vida no solo para restaurarte, sino para que un día seas respuesta para ellas. Tu historia es más útil de lo que piensas. Hay detalles de tu proceso que un día serán luz para alguien que está a punto de rendirse. Hay cicatrices que hablarán más fuerte que cualquier sermón. Hay momentos de quiebre que se convertirán en puentes para corazones rotos. Y lo más poderoso de todo, no ayudarás desde la teoría, ayudarás desde la verdad de lo vivido, desde la autenticidad de lo sentido, desde la fe que nació donde casi te quedaste sin esperanza. Por eso Dios no permitió que te quedaras donde te caíste, porque si te hubieras quedado ahí, no podrías levantar a otros. Tu victoria no es solo tuya,
Es una semilla para muchas otras personas que aún no conoces, pero que están en la ruta de tu propósito. Y no se trata solo de dar consejos. Se trata de que tu presencia, tu testimonio, tu resiliencia, serán el recordatorio vivo de que Dios sí restaura, sí levanta, sí transforma, sí cambia destinos. Un día verás claro que tu dolor tenía nombre y dirección, que aquello que casi te destruyó es lo que ahora te hace fuerte para sostener a otros. Que el infierno que viviste te dio un lenguaje espiritual que muchos necesitan escuchar, que tu pasado no fue un peso, fue un entrenamiento para la misión que todavía viene, y cuando llegue ese momento, entenderás por qué Dios no te dejó rendirte, porque había personas ligadas a tu voz, a tu proceso, a tu testimonio, a tu historia completa. El propósito mayor empieza cuando aceptas que Dios nunca perdió el control. Durante mucho tiempo caminaste pensando que tu vida estaba en manos del caos, que tus días dependían de decisiones que tomaste sin saber, que tus heridas eran accidentes emocionales y que lo que te pasó fue simplemente mala suerte o mala gente. Pero hay una verdad que tu espíritu ya conoce aunque tu mente aún esté aprendiendo a creer. Dios jamás soltó tu historia. Incluso cuando tú sentías que todo se estaba derrumbando, Él seguía sosteniendo cada pieza. Incluso cuando tú decías, ya no puedo más, Él estaba diciendo, estoy aquí, no has perdido nada que yo no pueda reconstruir. Incluso cuando tus planes fracasaron uno tras otro, Él no vio fracaso, vio redirección. Y aunque tú lloraste por lo que se fue, Dios lloró por lo que te estaba dañando y tú no alcanzabas a ver. Aceptar que Dios nunca perdió el control no significa que todo lo que viviste fue fácil. Significa que todo lo que viviste tenía propósito. Significa que aunque las personas cambiaron, Él no cambió. Aunque las circunstancias te traicionaron, Él no te traicionó. Aunque sentiste que estabas caminando en oscuridad, Dios estaba guiando tus pasos como quien guía a un hijo con los ojos vendados. No porque quiera asustarlo, sino porque quiere enseñarle a confiar. Hay momentos en los que Dios permite que sientas silencio para que aprendas a distinguir su presencia. Hay temporadas donde parece que Él no responde porque te está enseñando a recibir las respuestas de maneras que antes no sabías percibir. El control de Dios no se nota en los días buenos. Se revela en los días donde tú ya no tienes fuerzas para controlar nada. Cada giro inesperado, cada cambio brusco, cada puerta cerrada, cada relación que terminó, cada lágrima que derramaste sin comprender, todo estaba dentro de un plan que tú no diseñaste, pero que Dios ya había visto completo desde la eternidad. Y ahora, poco a poco, estás comenzando a entender. Tu corazón empieza a ver lo que tu mente no podía procesar. Tu espíritu empieza a reconocer señales de que Dios siempre estuvo ahí, incluso cuando tú no lo sentías. Porque la ausencia de emoción nunca fue ausencia de propósito. Dios no necesita que sientas para actuar. Él necesita que confíes. Y cuando aceptas que Él siempre tuvo el control, algo dentro de ti se alinea. El miedo pierde fuerza, la ansiedad se calma, la culpa se disuelve y nace una certeza nueva. Lo que pasó no te destruyó porque Dios no lo permitió. Lo que duele hoy no será en vano porque Dios lo redimirá. Y lo que viene no podrá detenerse porque Dios ya lo escribió. Nada estuvo fuera de lugar, nada escapó de sus manos, nada se perdió. El propósito mayor empieza justo aquí, cuando entiendes que Él nunca dejó de ser tu guía, aunque tú nunca dejaste de ser su hijo. Lo que viviste te posicionó para lo que viene. A veces te preguntas cómo lograste llegar hasta aquí. ¿Cómo sigues de pie después de tantas caídas? ¿Cómo sigues creyendo después de tantas decepciones?
cómo sigues caminando después de temporadas donde tu alma parecía arrastrarse. Pero lo que no ves con claridad es que todo lo que atravesaste no te debilitó. Te colocó exactamente en el punto donde Dios necesitaba que estuvieras. Si miras bien, notarás que las heridas que un día te hicieron temblar, hoy se han convertido en sensibilidad espiritual, que los momentos de silencio que antes te confundían, hoy te hicieron más perceptivo a la voz de Dios, que las pérdidas que pensaste que te destruirían, hoy te hicieron menos dependiente de lo que no era eterno. Lo que viviste no te quitó valor, te quitó ilusiones, y cuando Dios quita ilusiones, deja espacio para propósito. Todo lo que parecía detenerte estaba alineándote, todo lo que parecía romperte estaba moldeándote, todo lo que parecía retrasarte estaba empujándote a una versión más firme, más despierta, más alineada con el cielo. No estabas perdiendo tiempo, estabas siendo preparado para un capítulo que necesitaba la versión exacta que eres ahora. Si Dios te hubiera llevado antes a lo que viene, habrías dudado, habrías retrocedido, habrías entregado tu corazón donde no debías. Habrías confundido oportunidades con trampas y afecto con dependencia, pero ahora no. Ahora sabes distinguir. Ahora sabes esperar, ahora sabes escuchar, ahora sabes retroceder a tiempo y sobre todo, ahora sabes reconocer cuándo algo viene de Dios y cuándo solo viene del vacío. Lo que viviste te posicionó para recibir sin miedo, para avanzar sin culpa, para mirar sin repetir patrones, para amar sin perderte, para crecer sin traicionarte, para orar sin huir, para confiar sin ver. No fuiste destruido, fuiste calibrado espiritualmente. Si pudieras ver lo que Dios ve, entenderías que estás mucho más preparado que antes, mucho más maduro, mucho más sensible, mucho más consciente. El proceso no te dejó estancado, te dejó listo. Y aunque aún no lo percibas por completo, este es el punto exacto donde el nuevo capítulo comienza. Lo que viene no es casualidad, no es suerte, no es coincidencia, es cosecha, es cumplimiento, es el resultado silencioso de todo lo que sobreviviste. Y Dios está a punto de entregarte lo que no habría podido confiarte si no hubieras pasado por lo que pasaste. Tu historia está a punto de tomar un rumbo que tu dolor no vio venir, pero que tu fe siempre estuvo esperando. Cuando sientes que tu historia tuvo capítulos que no comprendes, mira a Ana, una mujer que conoció el silencio del cielo más de lo que cualquiera imagina. Años orando, años esperando, años preguntándole a Dios por qué lo que ella deseaba ardientemente no llegaba mientras otros recibían sin esfuerzo. Ana sabía lo que era llorar en secreto, sabía lo que era intentar sonreír en público mientras por dentro se fragmentaba, sabía lo que era preguntarse si el cielo la veía, si su dolor importaba, si su oración seguía siendo oída. Ella creyó que su proceso era abandono, pero Dios estaba formando dentro de ella una fe que no se derrumba, una dependencia que no se quiebra, una sensibilidad que no nace en temporadas fáciles. Lo que parecía retraso era preparación, lo que parecía injusticia era diseño. Dios no estaba ignorando a Ana, estaba moldeando su interior para algo que no sería pequeño, porque cuando finalmente llegó su respuesta, no llegó cualquier hijo. Llegó Samuel, un profeta que cambiaría la historia de una nación. La espera de Ana no terminó en un milagro, terminó en un propósito. Y que de la misma manera, tu historia también está siendo preparada para algo que no será común, no será simple, no será accidental. Lo que hoy parece silencio del cielo puede ser el terreno donde Dios está preparando algo que requería un corazón más maduro, más sensible, más profundo que antes.
Y es justo aquí donde quiero que cierres los ojos un momento, porque lo que estás viviendo se parece demasiado a ese punto en el que Dios empieza a tocar suavemente aquello que por tanto tiempo estuvo adormecido. Tu alma está en un lugar donde las palabras ya no son suficientes, donde solo la presencia de Dios puede entrar, ordenar, calmar y sanar. Por eso quiero orar por ti ahora, no desde una distancia, sino desde la certeza de que Dios está usando tu historia así como usó la de Ana, para levantarte, purificarte, fortalecerte y prepararte para lo que viene. Padre, en este instante coloco delante de ti a esta vida que escucha con el corazón abierto. Tú conoces sus desiertos, sus dudas, sus silencios, sus lágrimas profundas que nadie vio. Entra, Señor, en los lugares donde el cansancio dejó marcas y donde la esperanza se apagó sin que nadie lo notara. Sopla paz sobre su mente. Calma la tormenta interior, sana las heridas que cargó durante años. Toca recuerdos que aún duelen, restaura emociones que fueron quebradas, renueva pensamientos que se volvieron pesados de tanto intentar ser fuertes. Te pido, Dios, que traigas luz donde hubo confusión, descanso donde hubo ansiedad, claridad donde hubo miedo. Que esta persona pueda sentir tu presencia envolviéndola, sosteniéndola, levantándola desde adentro. Declaro que ninguna parte de su proceso fue pérdida, todo fue preparación divina. Declaro que lo que viene será mejor de lo que imaginó, que puertas nuevas se abrirán, que su espíritu será fortalecido, que su corazón será protegido y que su historia será usada como testimonio que dará vida a otros. Señor, guíala, afírmala, restaura lo que fue dañado y alinea cada paso con tu propósito eterno. Amén. Si esta palabra tocó tu corazón, te invito a suscribirte para que sigas cerca de los mensajes que Dios usa para fortalecer tu alma. Si este mensaje te habló profundamente, deja tu like, comparte este video con alguien que también necesita esta voz del cielo y escribe en los comentarios: Dios está guiando mi historia. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Puede ser exactamente la continuación que tu espíritu está necesitando.